Muy buenos días, El Salvador. Qué placer nuevamente, como todas las mañanas, reencontrarnos en este espacio Al Punto con Sergio Méndez, porque vamos al punto, señores. Y es que esta mañana, lo habíamos adelantado, estaremos conversando con un destacado jurista, el doctor Nelson García. Con él estaremos abordando todos los temas de coyuntura, de actualidad. Hablaremos de la caravana que arrancó desde Centroamérica, de diferentes puntos, incluyendo El Salvador, hacia aquel país del norte, Estados Unidos. Ya fueron las elecciones para el ente bicameral y Donald Trump ha salido airoso de todo esto. Hablaremos de la elección, del proceso del fiscal general de la República y de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Antes, aguántenme un ratito, porque saludo a quien gentilmente mañana tras mañana hace posible el primer segmento de esta su entrevista, como lo es Mr. Donut. Dale a tu paladar un gusto dulce en Mr. Donut. Donas de moca, donas de fresa, donas de chocolate. Solo en Mr. Donut, la gran variedad. Presenta. Los salvadoreños nos unimos en democracia para apoyar la fórmula presidencial que cambiará el rumbo del país. Llevemos a Carlos y a Carmen Aída a la presidencia. Todos lo podemos lograr. Creo que es la mejor opción que tenemos, es la mejor fórmula que este país ha tenido en años, así que démosles todo el apoyo. Bienvenidos, candidatos, estamos felices de tenerlos en su casa. Democracia salvadoreña, la nueva forma de hacer política en el país. Y bueno, señores, arrancamos y con el mayor de los placeres le damos la bienvenida a un amigo de casa, el doctor Nelson García. Doctor, un gusto. Bienvenido a su casa. Mire que ya nos hacía falta hablar con usted. Productor me decía que no quería venir. ¿Por qué? Probablemente estaba en la cola. No, pero los últimos son los primeros. Quisiera aprovechar este instante para felicitarte. Gracias. Por tu desarrollo, no solo profesional, sino este ámbito tan difícil de las entrevistas. Son para mí un panorama claro de lo que está pasando en el país. Gracias, le agradezco su deferencia, doctor. Usted sabe que yo le tengo una gran cantidad de sentimiento, respeto hacia su persona. Le agradezco. Usted lo sabe y para mí es muy importante. Doctor, arranco una vez dicho esto con su análisis porque para mí y muchos salvadoreños resulta muy, pero muy importante, como siempre lo ha sido por su experticia que usted tiene. Doctor, hablemos de la caravana y esto es importante porque está como calientito. Acaban de ser las elecciones en los Estados Unidos para el ente bicameral allá en el Senado, que está a Cámara Alta y Baja, para que los amigos televidentes nos puedan ubicar. Y es que Donald Trump sale airoso, pero muchos apuntalaban preguntas tan sencillas y hay que ser honrado. Las caravanas surgen todos los años. Lo que pasa es que ahora se amplificó con mucha fuerza. ¿Quién gana, quién pierde? Bueno, quien ganó para muchos es Daniel Ortega porque el tema se enfrió en Nicaragua. ¿Quién ganó? Para muchos, obviamente, la administración Trump, porque él queda precisamente ante los estadounidenses como un férreo defensor ante los intereses de ellos. ¿Quién pierde? Bueno, los gobiernos de turno, porque si la gente se está yendo es porque son incapaces de tutelar necesidades vitales como el derecho a la vida, porque se ven flagelados por las acciones de las maras, porque no encuentran oportunidades de trabajo, de estudio, etcétera. ¿Cuál es su opinión? Fíjese que quisiera comenzar guardando un minuto de silencio, porque esta es una tragedia nacional. La caravana es tanto como peor que la muerte de cientos de personas en una catástrofe. Ameritaría que el asta estuviera con la bandera al medio, permanentemente, media asta, en señal de duelo, y que no se subiera hasta que se resolvieran los problemas que tienen a este país inmerso en un luto general de asesinatos cotidianos, de muertos de hambre, y ahora en estas caravanas que ya, como usted dijo al principio, no son novedad.
¿Y cómo se fueron los 3 millones de salvadoreños que están en Estados Unidos? Se fueron por cuotas, se fueron en silencio. Esta vez no. Y esto presagia, Dios quiera que no suceda, las caravanas móviles posteriores a las elecciones, ¿verdad? Porque aquí hay gente que está temblando dependiendo de quién vaya a quedar gobernando este país. ¿Hay un móvil político detrás de todo esto, doctor? Detrás de las caravanas. Sí. No, detrás de las caravanas. Aprovechándose de una necesidad. No. ¿Pero hay un móvil? No. Estas caravanas son producto de lo que ya tantas veces se ha repetido, que es la miseria, la falta de oportunidades, la inseguridad y que no se vislumbra un horizonte de cambio. Porque los que dijeron que iban a cambiar, bueno, cambiaron, pero ellos. Pero ellos, sí. Y erradicaron la pobreza, pero de la casa de ellos. Sí. Y después de eso, pues, lamentablemente, porque no solo no robando es que abunda el dinero, también el dinero se pierde cuando se despilfarra, no necesariamente cuando se roba, ¿verdad? Hace falta el dinero si invertimos en cosas que son tal vez importantes, pero de segunda espera. Mientras que descuidamos la esencia, y la esencia es la educación, porque parte del drama es que por falta de educación aquí no se planifica la familia. Y la explosión demográfica no necesita demostrarse más que saliendo a la calle a las horas que ya no son picos, sino que son cotidianas, donde ya no caben los automóviles y mucho menos los conductores con la clase de mentalidad que se maneja en este país, ¿verdad? Que nos lleva a otro ámbito, que es el egoísmo. ¿Usted cree que la mayoría de salvadoreños ceden el paso, no digamos a otro vehículo, a un transeúnte? No lo hacen. ¿Usted cree que un salvadoreño está pensando que, qué lástima que se fueron estos a pie 3.000 kilómetros caminando? Si eso es una hazaña, pero al mismo tiempo es un camino al Gólgota, porque es un sufrimiento paso a paso. Yo digo que cada paso que da uno de estos emigrantes hermanos es un puntapié a tanta oferta que se le hizo para que fuéramos gobernados por quienes hemos sido gobernados tradicionalmente. Y en esto me refiero a tirios y troyanos. De tal manera de que ese es mi enfoque. Sí, de un lado o del otro. Arena, FMLN, antes PDC, antes PCN, sí, porque han tenido una cuota de responsabilidad en todo esto, doctor. Solo que el colapso viene de los últimos 30 años, hay que ser muy claro en eso, porque nosotros que fuimos carrereados por los gobiernos militares por hablar cosas como estas, solo que en otro sentido, hablando de las dictaduras, le quiero reconocer yo que no se compara el daño que le han hecho los civiles al Estado comparado con la liviandad, diría yo, de los gobiernos militares que nosotros, con la imprudencia de la juventud, llamábamos los gobiernos gorilas, ¿verdad? No se compara. Y la represión social que hay en estos momentos a través de leyes que son verdaderos candados a la democracia, tampoco existieron en las dictaduras, ni siquiera de Maximiliano Hernández Martínez. El pueblo no entiende cómo subliminalmente aquí el tema es encarcelamiento y delito. Por eso es que las cárceles rebalsan. Y por eso los grandes proyectos de millones están en construir penales. Doctor, y a propósito, tiene un programa que se llama Yo Cambio. Yo quisiera que ese programa lo hicieran muchos de los custodios de los penales también, ¿verdad? Porque tratan... que cambiaran ellos. Sí, que hay unos programas de rehabilitación mental, espiritual, material. Pero esos no se incorporan muchos de los que debieran de estar
asimilando, diría yo, porque tratan a los abogados y abogadas y tratan a los familiares como verdaderos animales, con una indiferencia al asoleamiento que puedan tener, y me estoy refiriendo concretamente en este momento al famoso penal de Metapán, que no tiene ninguna cobertura para el sol, ni la intemperie, ni nada, y donde les es indiferente que permanezcan las personas por horas esperando entrar, no digamos un abogado. Y cada vez se inventan un nuevo requisito para entrar y para salir, y que si no trajo chancletas de otro color, es una cosa ya rebalsante. Doctor, en ese caso me llamó muchísimo la atención porque uno como abogado realmente anda con el recurso del llanto para arriba y para abajo. Sí. Yo no entiendo dónde está en la ley, bajo qué disposición la están aplicando. Yo no entiendo, uno llega a una Bartolina, a un penal, y ahorita no puede ingresar usted ahorita si por la naturaleza del servicio que prestan, mi cliente lo han detenido a las 3 de la mañana y yo quiero venirlo a asistir. ¿Cuál es el problema? No, ahorita es la hora de almuerzo. ¿Dónde dice en la ley eso? No, uno como abogado en un penal, una requisa personal, porque casi que es ese tema, pero además de eso no tiene tanto tiempo para hablar. Si yo estoy preparando la defensa con mi cliente, ¿dónde dice eso? Por Pero el amor eso de sí Dios. lo dejan entrar, porque como no lleva poder, porque no ha podido ver al reo, y a eso Claro, va a traer a eso me va a dar el poder, y pero además tiene que estar presentado en el tribunal y ya me tienen que haber resuelto y tengo que llevar la resolución. Por el amor de Dios, doctor. y eso es un delito, afortunadamente es un delito, para consuelo mental, ¿verdad? Porque nadie ha iniciado un proceso por entorpecimiento del derecho de defensa. Así es. Que está penado, ¿verdad? Ya en algunos casos, y quiero destacar la figura del señor director de centros penales actuales, a quien hay que hacerle un reconocimiento de su esfuerzo, pero sobre todo de su mentalidad humana, que está tratando de cambiar todo esto que estoy planteando, como ningún otro. Bien, y porque me recuerdo que él era el director de la DAN también cuando mandó a quitar el rótulo que decía: aquí no pueden entrar abogados que no traigan poder. Pero que ya mencionamos al gremio, ¿verdad? Yo no sé cuántas bofetadas necesitan los licenciados en Derecho para recordarse que esta profesión de abogado no es una maquinaria de hacer dinero ni de poner un taller donde se remientan jurídicamente los errores, De acuerdo. sino que exige, por su propia naturaleza de apego a la justicia, exige una participación en los problemas nacionales para orientar a aquellos que desconocen totalmente la filosofía del derecho, la teoría del Estado. Si es que no, si para ser abogado codiguero, eso lo puede hacer hasta una secretaria de un tribunal. La esencia del abogado es una presencia vocacional que lo vincula a todo concepto de justicia, como decía José Martí, ¿verdad? El que contempla una injusticia o una ilegalidad y se queda impávido es cómplice de esa injusticia. Y aquí es una afrenta para los que seguimos pensando eso, como usted, como yo y otros cuantos que a veces entrevistan. Es una afrenta pensar que no se han electo los magistrados, que está secuestrada la justicia en este país. Y el gremio, como que es el carnaval de San Miguel. Doctor, a eso quería yo ingresar antes de particularmente los magistrados. ¿Dónde están las asociaciones de abogados, doctor? ¿O dónde están los abogados? De acuerdo, ¿dónde están los abogados? Pero las asociaciones, que es un ente colegiado, y yo le planteo esto porque usted fue el presidente de la FEDAES en su momento. No, si entonces, le cuento currículum, no terminamos la y entrevista. tuvo un rol activo en esta situación. ¿Dónde están las instituciones que representan a los abogados, compuestos por abogados, ante violaciones de, por ejemplo, del tema de los penales y la Bartolina para nosotros los profesionales?
¿Y O sea, dónde? ¿por qué solo en elecciones surgen y se vuelven a esconder? No. ¿Y dónde están los abogados en el momento en que el señor juez, su señoría, llega a la hora que le ronca la gana, acuerdo. ¿verdad? Sálvase a la parte donde ha estado antes de llegar ahí. Y entonces no tiene la decencia mínima de decirles, miren, fíjense, van a disculpar que nos hemos tardado 2 horas yo en entrar aquí y ustedes estar esperando. No, como que no ha pasado nada. No vaya a ser el abogado que llega tarde porque mandan informe a la sección no, hombre, de no investigación. entra, cierran no la puerta. entra, cierran, le decretan abandono de la defensa, Dios mío. Entonces todo ese estatus actual que denigra el concepto del título, ¿verdad? Creo que tiene sus explicaciones en 2 factores. Como existe una cantidad de universidades ahora que los mismos estudiantes tienen un esfuerzo que pagar, ya no existe aquel concepto que teníamos los de la Universidad Nacional, que algo debíamos retribuirle al pueblo, puesto que el pueblo nos había pagado los estudios, dado que la ínfima cuota que se pagaba era risible comparado con lo que recibíamos. Entonces se ha olvidado y todo es un mercantilismo. Cuando surgen intereses del ambiente socioeconómico que representan pingües honorarios, entonces usted ahí ve la relevancia de los debates y ciertas entrevistas que más parecen campos pagados para defender posiciones que verdaderamente entrevistas donde se busca encontrar una luz de la verdad de lo que está sucediendo. De tal manera, Sergio, que el descalabro absoluto de la vinculación social, de la solidaridad social, es evidente en todos los ámbitos. No digamos en el del gremio, que siendo aproximadamente 35,000 titulados, cuando se hace una convocatoria para protestar ante la Asamblea Legislativa, llegamos 12, menos mal que no llegaron 13, porque entonces yo presentiría que la parodia incluiría a Judas Iscariote, ¿verdad? Tal manera de que, ¿cómo es posible? Y dígame más, y los sindicatos, y los trabajadores organizados, y los gremios organizados, ¿dónde están? ¿Qué no saben que la falta de una sala de lo constitucional afecta precisamente a toda la sociedad? Que el día de mañana... Doctor, pero la mayoría de sindicatos siempre están siendo genuflexos o están pegados a intereses políticos, doctor. Bueno, es que yo definiría... Lamentablemente. No, eso no era antes así. Yo trabajé en el Ministerio de Trabajo en la sección precisamente de organizaciones sociales y le quiero decir que de los sindicatos precisamente salieron los mayores líderes políticos del país, incluyendo a Cayetano Carpio, ¿verdad? No digamos a Jiménez y en fin, todos los renombres históricos. Pero ahora el sindicato se podría definir como una organización empresarial en donde se busca la satisfacción de los asociados exclusivamente, sin vinculación a ningún otro interés que no sea ese, económico. Si el problema se tratara de que van a quitar unos bonos o algún sobresueldo, créame que la Asamblea Legislativa ya hubiera sido tomada para que no se movieran de allí como el cónclave del Vaticano, ¿verdad? Los señores diputados hasta que eligieran. ¿Cómo es que los diputados, para aumentarse el sueldo, para viajar, se acaba el dinero, crean un préstamo para seguir viajando? Para eso sí se ponen rápidamente de acuerdo porque con los dientes, las uñas se enclavan en no soltar privilegios. Por ejemplo, el diputado independiente Leonardo Bonilla ha dicho, señores, magnífico, vendieron las camionetas, magnífico,
pero siguen recibiendo $800 mensuales de gasolina. Es decir, ¿cómo se come eso, doctor? Cuénteme. Alguien me podría decir, sí, Sergio, vamos piano a piano, poquito a poquito. No, doctor. Mire, O sea, el Estado está complicadísimo en las finanzas. eso es lo maravilloso de sus entrevistas, hombre, que es como un campo de fútbol donde surgen las oportunidades de hacer cualquier gambeta, ¿va?, apropiada, meter gol o fallarlo. Pero lo que le quiero decir es esto, en el fondo. Primero, que no todos los diputados son así ni diputadas, porque a mí se me viene la imagen de diputados que son parte del sufrimiento, el estar inmersos en un mando en el que no deberían de estar, porque el artículo 125 de la Constitución dice que son independientes. Sin embargo, tienen jefe de fracción. Entonces, ¿cómo es eso? Es una violación. Pero además hay otra cosa. Si no te unís al mando de los dueños, de los que los llevaron allí, porque también esa es otra realidad nacional, es que es tan grande esta temática que debería comenzarse por la necesidad de cambiar radicalmente la Constitución, que es nada más el traje apropiado para que los políticos puedan vivir a sus anchas en los temas que hemos visto. Doctor, pero ¿quién creó la Constitución? Los políticos. No. ¿Quiénes la van a reformar? Los políticos. ¿Quiénes se han tomado la institución? Los políticos. Es que la tomaron los salvadoreños. Y acuérdese cuál es la mentalidad que le inmersan al salvadoreño en general. Si va a una piñata, la gardulla. Si va a la buruca. Si va a la copia. Es decir, hay toda una costra educacional que ha sido diseñada no aquí, sino internacionalmente. Y hay libros sobre eso que no voy a mencionar para no herir susceptibilidades religiosas, ¿verdad? Precisamente para mantener en esta corrupción latente, a fuego lento, en baño María, a toda una sociedad. La educación que se imparte en el país, no digo la palabra porque tengo comida enfrente, pero realmente es vomitable. Todavía seguimos haciendo campeonatos de capirucho aquí, concursos de elevación de piscuchas, cuando la tecnología avanza y a este país no le han dado un diseño vocacional. Se inventa un montón de profesiones que hacen que las universidades florezcan y se apropien casi del centro de la ciudad, ¿verdad? No agraviando temas. ¿Pero por qué? Sale usted de bachiller, después de pasar la paz y todo, ¿y qué encuentra en el mercado de trabajo? Ofertas para motociclistas que repartan comida a domicilio, ¿sí? ¿Verdad? Requisito ser bachiller. ¿Para qué? Y la masa no puede entrar a la universidad, quiere entrar a la universidad también con una inconsistencia fundamental de razonamiento, que no de educación, ¿verdad? Porque siguen enseñando que las fanerógamas y las no sé cuántas plantas y las plantas del pie. Cuando usted le pregunta a una persona, ¿y usted cuántos ojos tiene? 4, dice, los ojos del pie y los de arriba. Es decir, hay una temática anticientífica. Ok, doctor, aguánteme un ratito que me están pidiendo pausa. Regresamos, pausa, volvemos. Cualquier momento es perfecto para dejarse llevar por una rica tentación. ¡Nieves! Puede venir en muchísimos sabores. Banana hawaiana. Tan natural como la fruta. Banana split. Increíbles mezclas. Cake helado. Cappuccino. Hay una gran variedad de especialidades. Sundays. Puedes escoger la que más te guste. Y disfruta una tentación bien helada. Boston Premium Ice Cream.
Mr. Donut, la gran variedad. Los salvadoreños nos unimos en democracia para apoyar la fórmula presidencial que cambiará el rumbo del país. Llevemos a Carlos y a Carmen Aída a la presidencia, todos lo podemos lograr. Creo que es la mejor opción que tenemos, es la mejor fórmula que este país ha tenido en años, así que démosles todo el apoyo. Bienvenidos candidatos, estamos felices de tenerlos en su casa. Democracia salvadoreña, la nueva forma de hacer política en el país. Estamos de regreso, seguimos conversando con el doctor Nelson García. Doctor, se abre ya la elección para fiscal general de la República. Inicia un proceso, son 33 aspirantes, muchos de ellos, doctor, y hay que ser honrado. Yo no sé de pronto cuál es el grado de exposición que tienen, porque muchos de ellos ya fueron vinculados con resoluciones en el pasado hacia partidos políticos. La sala fue categóricamente estableciendo esa línea jurisprudencial, pero también hay personas que no tienen la idoneidad ni la instrucción notoria, pero hay personas que evidentemente están ligados a crimen organizado, pero hay personas, doctor, que evidentemente no cumplen los requisitos, pero hay personas, doctor, es decir, ¿por qué siguen insistiendo? ¿Cuál es su lectura de todo esto? Bueno, yo debo comenzar por mi tesis de que la Fiscalía, mientras esté detentada por una sola persona, va a ser objeto de la corrupción, de la manipulación, del aprovechamiento de sectores. Cada quien va a querer tener su fiscal para que friegue a los demás, pero a ellos no, para que reprima a la sociedad civil, como el caso permítanme mencionarlo, ¿verdad?, de Mijango, ¿verdad?, que lo considero inocente de toda esta patraña que se le ha armado. Entonces, ¿qué propongo? Yo propongo un consejo integrado por 3 o 5 fiscales que decidan por mayoría los casos que se van a ventilar. Doctor, pero siempre se meten los mañosos. Ah, doctor. no, pero van a haber 5 y el otro, yo voy a entrampar todo, recibe orden, yo quiero tener mayoría como una sala de lo constitucional o corte plena para favorecer, no se investiga nada y que viva la flor. Puede ser que la corrupción ya no nos deje opciones de esperanza, ¿verdad? ¿No cree usted así tajantemente, doctor? Pero un solo fiscal es más vulnerable. Bueno, a las pruebas me remito yo, ¿verdad? Aquí hay la sensación de que el actual fiscal, por ejemplo, favorece los intereses de un solo partido. Esto hay que decirlo. ¿Cuál? El partido Arena. Si aquí no, yo soy como pese usted. A haber condenado a Tony Saca, que es de Arena. Ay, bueno, y Tony Saca no se autocondenó, pues. Claro, pero entonces golpea Arena. Si hablamos de fútbol, es un autogol. Pese a que le dio orden de detención a Aldo Parducci, ex secretario privado de la presidencia. Mire, de aquí Paco no se Flores. ha investigado los sobresueldos, por ejemplo, que es delito, ¿verdad? Okay. Es un delito de 2 categorías. Quiero hacer un paréntesis. Explíqueme por qué hay gente que a mí, y seguro usted me ha escuchado, me ha tratado de convencer por todos los caminos que los sobresueldos eran legales. Y yo le he dicho, no señores, ahí hay un mosaico de delitos penales en los sobresueldos. Explíquele para que la gente, particularmente de gente de Arena, gente que estuvieron vinculados, que me mandan mensajes y me dicen, no, para que vea serio que los sobresueldos fueron delitos penales y hay una gran cantidad. Explíquele, doctor García, a la gente para que pueda entender, aquellos que insisten en que me mandan a llamar, que quieren hablar conmigo, insisten. Que ya no toque el tema. No, me quieren convencer que todo estaba bien y que no había nada. Por favor, doctor. Bueno, aquí la mejor forma de convencer a la gente es por medio de Benjamin Franklin, ¿verdad? Que aparece en los billetes. Para que la gente entienda. En los billetes de A100, ahí está ese gran abogado y gran persuasivo. De hecho, es el que cae, a veces se lo ponen en la boca, aunque no se come, pero ya da la sensación que muchos están atiborrados de ese personaje, pues que no hablan nada.
A este pueblo se le pretende engañar mintiéndole cotidianamente. Para hablar de esto, creo yo que hay que tener la sensación de que muchos amigos se van a enojar por decir uno la verdad. Pero de este mundo nadie se lleva nada más que la satisfacción de haber sido consecuente con su preparación, su formación y su conciencia. Lo demás, por más que creamos, nadie se lleva nada, señores. Así que si tienen algo, empiecen a gastarlo porque vienen cosas también más tremendas que el apocalipsis en este país. Ok. Bien, ¿Por qué son delitos penales los sueldos? Son delitos, los sobresueldos. mire, además tiene ramificaciones, ¿verdad? El hecho de que yo esté recibiendo emolumentos que no están justificados por una relación entre servicio prestado y pago de los mismos, ya le quita la legitimidad a ese pago. Segundo, si yo lo recibo, obviamente, legítimamente debería de pagar los impuestos que esos ingresos generan. Si no lo hago, ya estoy cometiendo un delito que se llama evasión de impuestos. Y los montos son, como son tomados del erario nacional, porque no pueden decir, no, es que a mí me lo pagaba fulano de tal. Sí, pero es que el dinero no era de él. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Hurtándolo. Entonces usted es copartícipe de un delito que se llama hurto o pudiera ser defalco, etc. De tal manera de que la red, y eso digamos desde el punto de vista legal, porque la moral es más amplia que lo legal. La moral no necesita tener 200, 300 artículos. La moral tiene la multiplicidad de razonamientos en el acto que usted realiza por primera vez. Pero bien, ¿se han investigado eso? No. Pero como eso, tampoco se han investigado una cantidad de hechos que hoy, con la famosa ley inconstitucional de extinción del dominio, le quitaron las bardas a conceptos como son la retroactividad de la ley, el término o prescripción de hechos de conformidad con el paso del tiempo. Y entonces la Fiscalía está investigando ahora casos del mozote, que yo no sé qué es lo que le van a dejar de beneficio a este país, excepto la rúbrica de que al haber anulado la ley de amnistía, se terminó, se llevaron de encuentro los acuerdos de paz. Eso ya no existe, porque la médula sustentativa de los acuerdos de paz fue la ley de amnistía. Por lo tanto, si aquí vuelve a haber otro relajo, será porque nunca hubo paz, de paso. Bien, porque aquí nos hemos llenado la boca diciendo que por primera vez tuvimos una sala de lo constitucional bien original, lo cual es cierto, pero no quiere decir que fue muy constitucional tampoco. ¿Por qué? Bueno, porque se dieron disposiciones que atentan contra la seguridad jurídica. Una de ellas, los famosos diputados suplentes, que dicho de paso ni siquiera habían sido sometidos a consideración de la sala, ese tema, ¿verdad? Y la otra, para mí, una afrenta generacional, quizás no puedo encontrar en el país que exista una piedra tan grande como la de esa sentencia para pegarle en la frente a todo el derecho y a la historia del derecho en sus conceptos fundamentales, como es la ley de extinción del dominio. Sin embargo, eso demuestra que aún siendo espúreos los magistrados que entraron a conformar la sala, si las personas tienen conciencia del derecho, de la legalidad, no necesariamente vienen como producto de la legalidad misma. Recordemos que estos señores magistrados fueron electos en casa presidencial
Y como siempre, nadie dijo nada, ¿verdad? Cuando sometieron la inconstitucionalidad de sus candidaturas, ellos mismos dijeron que no era procedente. Es tanto así como lo que existe dentro del Código Electoral, ¿verdad? Que los magistrados dan una resolución y se apela ante ellos mismos. Entonces, ¿para qué? Para que esté asegurado que lo que se ha dicho, así se va a quedar. Entonces, todo ese marasmo jurídico que vive el país debe ser cambiado por un golpe de mano, es decir, de un manotazo. No digo golpe de Estado porque primero no hay quien lo dé, ¿verdad? Y segundo, porque el derecho de insurrección, con esta cantidad de adormitados y de indiferentes, ¿de dónde va a sacar usted una insurrección que no sea de la enciclopedia? Pero el país, perdón, eso es lo que amerita, un cambio integral de todo y que se haga un imperio realmente de la ley y que ser político implique dos cosas fundamentales. La posibilidad de ser juzgado por sus actos sin impunidad, lo cual implicaría que no estuvieran sujetos a fuero, porque los señores diputados actuales, unos porque no tienen otros recursos que estar amarrados de sus jefes, y los responsables de esta situación de 115 días, etcétera, Sin sala. sin sala. Eso es un delito que el señor fiscal, de no ser por no querer ir a hacer el ridículo, de ir a pedir que se desafueren automáticamente todos los diputados, ¿verdad?, para poderlos procesar comúnmente, porque ¿cómo van a hacer eso ellos? Ellos lo pueden hacer entre sí, pero en masa no lo van a hacer. Por lo tanto, ellos que están sujetos a delitos por atentar contra la seguridad nacional, el Estado de Derecho, etcétera, no pueden ser procesados porque tienen un fuero. Si yo fuera fiscal, ya los hubiera procesado, aún para dejar en la historia que no lo lleve a sus consecuencias por ese maldito fuero que se tiene, ¿verdad? Que es parte de la receta de los beneficios de los políticos. ¿El fuero es impunidad, doctor? Es que el fuero fue diseñado por gente con ecuanimidad, pero igual que los seguros, ¿verdad? El seguro está para que la gente, en caso de un riesgo que se realice, pues tenga una respuesta, pero aquí no, el seguro es para ver cómo se hace la movida de cobrarlo sin haber causado la razón del pago. Porque aquí tenemos nosotros a gente vinculada a sobresueldo, gente vinculada, doctor, a haber cobrado viáticos sin haber salido del país, gente vinculada con esposas con ONG en la Asamblea Legislativa, con enriquecimiento ilícito que no pueden justificar. Pero eso es piropo, eso es piropo. Si la corrupción está en los negocios, cuando por sacar un documento se paga tanto, cuando por sacar una resolución se paga tanto, cuando por evitar que el otro ponga la competencia se paga tanto. Es decir, el grueso de la corrupción, si estas son las migajas que les tiran a las gallinas, ¿me entiendes? Esos sobresueldos son hasta afrentosos comparado con la masa. Este país ha sido defalcado. Doctor, quiero compartir el tradicional collage de noticias que hemos articulado esta mañana, precisamente de los hechos más emblemáticos acaecidos en los últimos días. Producción, acompáñeme, dice así, por favor, arrancamos. Y es que prácticamente hemos tratado de obtener lo más destacado. FMLN y Arena se culpabilizan mutuamente de la no elección de la Sala de lo Constitucional. Dagoberto Gutiérrez se dejó de velar por los intereses de la población cuando Arena y el FMLN, los dos se hicieron aliados. Interesante, doble. Arena se quiere tomar la sala para que los intereses de sus cheros estén resguardados. Partidos afirman pacto por la ética electoral en campaña presidencial.
Jorge Hernández, con arresto domiciliar por lavado de dinero, está con permiso en los Estados Unidos. Bien galamba. Fito Salume, nosotros no vamos a tolerar corrupción. De hecho, el secretario general de Democracia Salvadoreña, Fito Salume, afirmó que continuará denunciando la corrupción a pesar de las amenazas en su contra que en los últimos días hemos visto de Astrán y del señor Rolando Castro. Por otro lado, desaparecen 2 camiones con al menos 80 personas de caravana migrante. Señores, parte de lo más importante, al igual que Steve Gallup, Bukele sube y consolida su triunfo en primera vuelta. Doctor, voy con usted. ¿Por qué no quieren elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia? ¿Tienen miedo a que vayan a ocupar una sala para votar a un candidato presidencial? ¿Quieren seguirse cuidando ellos por enriquecimiento ilícito para que no los investiguen? ¿Cuál es el problema de los, como le han dicho algunas personas, los padrastros de la patria, porque no llegan ni a papá de la patria, o simple y sencillamente se les podría dar el mote de, para muchos, delincuentes de la patria que están siendo patrocinados? No todos, porque hay diputados honorables y hay que decirlo. Su opinión. Mire, no le podemos pedir peras al olmo, ¿verdad? Los diputados, con todo respeto, son consecuencia de una mentalidad de componerse en este país. Con todo respeto, cuando ellos le faltan el respeto a la población. No, con todo respeto al concepto, ¿verdad? Ajá. No, pero si les pudiera dar un respeto, se los daría, porque aquí nadie respeta a nadie, y es que es el gran problema. Pero no han bajereado el puesto, doctor. Mire, el enfermo lo que necesita es una medicina. Antes veíamos nosotros en Si usted en lugar de a uno que está loco, le sigue metiendo más locura, entonces no. Debe decirle usted a ese loco que es bien sereno. Doctor, es una terapia psicológica. Antes en este restaurante Mr. Donut, donde nosotros estamos como un patrocinador de esta entrevista, sí, veíamos entrar a un magistrado, veíamos entrar nosotros a un diputado y era un cargo verdaderamente de peso y respetable. No, pero hoy nos referimos como delincuentes. No, pero si es que en el tiempo que usted me está hablando, no creo que existía Mr. Donald. No, digo, parafraseando en un restaurante como este. No, entonces, digo, entraba, bueno, no, era un acontecimiento, entraba un funcionario. Es que para empezar, ¿sabe y ahora han bajereado los es que antes, si usted no había nacido, pero su papá sí, del cual yo fui muy amigo. Y entonces íbamos al Palacio Nacional. ¿Va a creer usted que en el Palacio Nacional cabía todos los ministerios, más la Corte Suprema de Justicia, más la Asamblea Legislativa? Había un salón que se llamaba el Salón Azul. Y si usted, bueno, es bueno hacer el comercial del Salvador de antaño. Ahí aparecen los curules. Hoy no, hoy tienen lámparas LED para decir, quizás para que alguien conozca cómo se llama el que está sentado ahí, porque lo contrario no se sabe, porque nunca habla, nunca dice nada, nunca opina, etc. Pero volviendo al caso, si la sala anterior es un error no pensado, si el origen de esa sala era precisamente para que fuera más corrupta. ¿Por qué? Porque no la habíamos elegido nosotros. O sea, los políticos le eligieron para que fuera más corrupta y se pegaron un balazo en el pie. Claro, porque le salió el tiro por la culata. Hoy no hay acuerdo. cómo hacerle un análisis de ADN a los que están de candidatos, ¿verdad? Para garantizarse que no les van a voltear otra vez. Y entonces cada quien más o menos le han averiguado psicológicamente cómo andan los candidatos, si alguna vez han tenido un tipo de aberraciones que no los entre, en fin. Sí, cuando eran chiquitos en el cafetín no pagaron el churro que les dieron, hay que sacárselo con tal de porque no son míos. Y hay que ir a hablar con las abuelas y para ver cómo, y usted tiene influencia en él, para él, porque hoy hay que
sellarlos completamente. y como eso tarda, ¿va? Sí. Eso tarda. Entonces, si son fieles o son infieles. Entonces se han concentrado en un grupo. Fíjense, yo quiero decir algo en respeto a las elecciones de los 30 candidatos. Para mí los 30, si han llegado ahí, tienen la fundamentación para ser electos. ¿Quién va a venir a decir que son los mejores porque a mí me gustó cómo se desarrolló, porque tiene un currículo? La sabiduría nunca es garantía de legalidad ni de justicia, porque aquí se compran y se venden las conciencias y la gente se intimida. Pero ya se dio un gran paso, que es que se una la elección del fiscal con la de los magistrados. Entonces ya hay más material para negociar, ¿verdad? ¿Usted cree que se va a dejar hasta después de las elecciones? ¿Perdone? ¿Usted cree que se va a quedar la elección para después de las elecciones? Bueno, eso ya era inaudito, pero en este país, ¿verdad? Donde el diario de hoy puede ser de ayer y donde la gente tiene que decirle que salga para afuera porque si no se pueden salir para adentro, no sería nada extraño. Por algo, este es el país de la ganancia, ¿verdad? De las canalladas. No, hombre, las cosas insólitas. No le digo pues, que aquí hay una calle que es sexta, calle y décima al mismo tiempo. Porque eso duro, blandito. Sí, de tal manera de que, y la gente dice, ya me voy, no, ya vengo, y se va. Sí, que es duro al principio, pero blandito, como mi productor. Hay una gente ahí lo relaciona, es decir, cuando le habla que vengan a la entrevista. Sergio, volviendo al tema dramático, y entonces, ¿cómo van a exigir que la ciudadanía cumpla? Si aquí la bandera en lugar de Dios, unión y libertad debería decir, sálvese quien pueda, ¿verdad? Sería un mensaje más palpable que lo que tiene, porque no hay unión, no hay libertad, y Dios como que lo han mandado de vacaciones. ¿Por qué? Bueno, porque si creyéramos en Dios, sabríamos que Sodoma y Gomorra, con menos de lo que está viviendo el país, fue destruida por Dios, ¿verdad? Entonces este país, no sé, a lo mejor ha tenido la suerte de estar en última fila para que le toque la justicia divina. Y entonces usted me preguntaba del fiscal. Fíjese que yo oigo a que algunos abogados me empiezan a hablar más del señor fiscal, pero cuando se acuerda que no ha renunciado, se calla, ¿verdad? Como quien dice, no hombre, si no ha renunciado me puede hacer mi pastel como muchos tamales que se han hecho en este país. Hablemos de el fiscal general de la República. Aguántame un ratito, pausa. Quiero hablar de un caso denominado La Corruptela, donde se están investigando una gran cantidad de personas vinculadas al crimen organizado. Pausa, volvemos. Los salvadoreños nos unimos en democracia para apoyar la fórmula presidencial que cambiará el rumbo del país. Llevemos a Carlos y a Carmen Aída a la presidencia, todos lo podemos lograr. Creo que es la mejor opción que tenemos, es la mejor fórmula que este país ha tenido en años, así que démosles todo el apoyo. Bienvenidos candidatos, estamos felices de tenerlos en su casa. Democracia salvadoreña, la nueva forma de hacer política en el país. Presidente de la República ordena a los diputados que se... Protestas en el centro capitalino causan
Sospechas de corrupción implican a alto funcionario de San Salvador. Llegó el periódico digital que no se calla, diario1.com. Dale a tu paladar un gusto dulce en Mr. Donut. Donas de moca, donas de fresa, donas de chocolate. Solo en Mr. Donut, la gran variedad. Presentó. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Doctor García, hablemos del caso denominado la corruptela. ¿A dónde quiero ir? Quiero ir, doctor, en que de todos es conocido que el ex fiscal Martínez en su momento amenazaba a diestra y siniestra. Cuando estaba en el puesto, bueno, uno de ellos fue usted, otro fui yo, etcétera. El tema es que el licenciado Martínez en su momento un fiscal altamente cuestionado. Ahora vemos nosotros donde se le gira en una nueva orden de detención pese a todo el mosaico de delitos que ya tiene. Vemos con indignación, con repudio para muchas personas, cuando un jefe de la unidad de la fiscalía dice: señores, a mí me ordenaron archivar tal caso, a mí me ordenaron que no investigara tal caso, el caso del Chaparral, a mí me ordenaron que no investigara el caso del señor Rice, a mí me dijeron que no investigara el caso de el señor Chepe Diablo. A mí eso lo he dicho categóricamente. Hay otros testigos criteriados que tiene la fiscalía, hay otros que va a incorporar porque ya los adelantaron. Hay un vaciado de teléfono que se va a incorporar, que de hecho en este teléfono se tiene en otro caso que no se ha podido realizar la diligencia porque la policía no colaboraba desde hace 2 años, se sustituyó bajo los elementos órganos probatorios de prueba científica. Lo cierto es que en este vaciado se ha determinado comunicación ininterrumpida de él con el señor Ray Mauricio Funes, donde él recibía una cantidad de dinero por vender impunidad. El señor Martínez en su momento consta en una declaración jurada en la sección de probidad, él llegó a declarar que él recibía para justificar aparentemente los fondos de la partida secreta $20,000 mensuales de parte de Casa Presidencial para él. No digamos que pagó su casa en 3 meses, no digamos, etcétera, etcétera, etcétera. Una persona que se esperó mucho de él, pero que fue altamente cuestionada. ¿Cuál es su opinión ante una persona que cuando ostentó el poder amenaza constante, respete al fiscal, amenazaba que lo iba a investigar, amenazaba? Ahora Luis Martínez está en el banquillo de los acusados y podría enfrentar condenas donde nunca más podría ver la luz del día? ¿Su opinión? Fíjese que yo consideraría tal vez un ensañamiento, porque para mí él tiene tanta carga en su contra que hasta me parecería un abuso agregarle algo más, pero sin embargo quiero decirle una cosa en honor a la verdad. Yo también, como muchos colegas, nos frustramos porque yo incluso promoví que él llegara fiscal, dada su integridad que mostraba hasta en ese entonces. Y yo veo esto más con dolor que con rencor. Sí. Sin embargo, esto está vinculado con el fiscal actual, ¿no? Porque el señor fiscal actual encuentra engavetados una serie de casos a los cuales él ingenuamente cree que son casos reales y no entendió nunca que eran casos que se habían preparado precisamente para sostener la reelección del fiscal. Y por eso es que todos esos casos terminaron fracasando. Hay un par a los que me quisiera referir porque los conozco. Uno es del famoso Gordo Max, que inauditamente, como lo dijo la Cámara Segunda de lo Penal, no debió de haber pasado del juzgado de paz
porque era una acusación perversa y sin fundamento. Por eso salieron absueltos todos los presos. Pero la mancha que le quedó a ese joven es imborrable. El otro del general Benítez, ese caso yo lo conocí. Sin embargo, ya se fue él, o se va a ir, espero yo. Y entonces mancharon la imagen de un militar pundonoroso, con una trayectoria elegante, limpia, etc. Y llegamos a este otro último barullo. Es evidente que está destapada toda la forma ilegal, delictiva, en que se cometieron una serie de actitudes de manipulaciones de la justicia. Ha quedado demostrado con este caso que en la fiscalía muchas veces se preparan tamales para dañar a personas inocentes, como es el caso de los dos abogados, el abogado y su esposa, en este caso. ¿Cómo se favorecen los intereses y cuánto cuesta eso? El de Mario Calderón. Sí. Y Claudia Herrera, claro, correcto. El fiscal general Martínez se ensañó en ellos para dañarlos. Pero en el gremio se conocen de otros casos de colegas que por mantenerse por lo menos en la discreción no los han denunciado, donde le ha habido incrustación de pruebas, etc. Entonces, eso tiene una vinculación política que nos lleva al señor Mauricio Funes Cartagena. Es evidente y está probado, al menos objetivamente, que el señor exfiscal lo confesó, que recibía dinero mensual, $20,000 mensual, y a veces pedía más, según fuera lo que iba a gastar. De tal manera de que en el caso de esto que la corruptela, quiero decir en el tema de corrupción que pedía, pero él se aprovechó de las finanzas de la institución para sus propios fines. Eso ya con dinero de la fiscalía remodeló su casa, con dinero de fiscalía pagaba tarjetas de crédito, con dinero de la fiscalía ahí había una operación, por eso es que el caso es un poco más complicado, porque las tarjetas de crédito eran pagadas a través de una empresa cuyos ingresos venían de otra forma, ¿verdad? No, lo que es evidente es que se despilfarró, porque es que se han despilfarrado dinero sin poner, por ejemplo, al santo San Miguel Arcángel en todas estatuas de San Miguel Arcángel en todas las secciones de la Fiscalía de toda la República, ¿verdad? Se han hecho altares, en fin. Pero para rematar, porque aquí hay algo que yo debo decir al menos. Aquí mediáticamente se ha tratado de dimensionar la labor de la Fiscalía en términos realmente asombrosos, y lo cual, cuando vamos a la sustancia de los efectos totales, hay mucho que desear, ¿verdad? La mayoría de procesos se han perdido, y algunos dudosamente, porque cómo es eso de que yo, como abogado y con la experiencia de un equipo además, voy a dejar pasar un plazo para apelar y después no apelo. Pues se perdió el caso porque no apelamos a ver qué nos pasó, ¿verdad? O cuestiones elementales como haber presentado una prueba sin autentificación. ¿Cómo voy a hacer eso? Pues si eso, hasta el más elemental bachiller que esté estudiando Derecho sabe que para que un documento tenga validez debe ser original, y si es de una procedencia remota tiene que seguir los pasos de la auténtica. Pues por eso se perdió el caso. Bien galán, pues. Y aquí no ha pasado nada. Y parte sin novedad. Esto no puede ser así. La otra cosa es el lloriqueo de que la Fiscalía necesita más recursos. No, miren. Aquí ha habido justicia centaviada en este país, porque ha habido el ánimo de hacerla.
eso de andar abriendo sucursales y más oficinas, y se olvidan de que la Fiscalía es la contraparte de la Procuraduría General, ¿va? ¿Cómo es que los abogados de la Procuraduría andan a pie, andan con unos sueldos miserables, son menos, y los otros señores andan además con un tupé de mandones y voy a decir, sobrecargados de poder, porque creen que pueden humillar a alguien, incluyendo a los jueces. He visto en audiencias la insolencia de señoritas fiscales, faltándole el respeto a los jueces, por muy especializados que sean, aguantándosela. ¿Por qué? A lo mejor porque le tienen la cola pateada con alguna de las intervenciones telefónicas. Ok, doctor, llegamos al final de la entrevista. Debo de agradecerle el tiempo que ha tomado en acompañarnos en esta su casa, al pueblo salvadoreño, en poder instruirlo sobre diferentes temas, y por supuesto vamos a seguir tocando a su puerta. Muchísimas gracias. Un privilegio estar con usted, Sergio. Gracias. Y muchas gracias por la oportunidad de decir lo que pienso. Le agradezco muchísimo. Vamos a estar pendientes en la medida en que vayamos nosotros avanzando sobre temas de nación. El Salvador, soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. ¿Le gustó la entrevista? Comenten el resto del año, el resto de su vida, si usted lo prefiere. Y nos vemos hasta el día de mañana, y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.